Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Hola Esti, bienvenida de nuevo. Oli, ¿cuánto tiempo? Oh, muchos años, muchos. De nuevo el señor Mario. Gracias por ese tap tap. Gracias, Esti. Bienvenida Sara, bienvenida Zacaria. Este trabajo Que hacemos requiere paciencia, piñatas. pero lo disfruto mucho. Casi todos los días. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Puedes comentar desde dónde me estás viendo. I've changed for the better this time. I thought I would never. Gracias por ese tap tap. I strive just to say I'm Bienvenido Chaser. and for the first time in Gracias por ese tap tap. Gracias por los likes, Chaser. Gracias. A ti. Oli. way back a year ago. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Way back a year ago. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Aroni, gracias por los likes. Gracias por ese Esti, tap tap. Chaser.
Gracias a todos por los likes. Aquí seguimos creando, con calma y buena vida. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Suben todos como cohetes hoy. Sí, pero a ver. Me la llamo 2500. Gracias por ese tap tap. En 6 minutos. Esta mañana hicimos 80.000. En la tarde. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Gracias por ese tap tap. 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 A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. $3.400. Vamos. Hola Antonio. Hola Edits. Bienvenidos. Gracias por ese tap tap. Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Buenas, buenas. Hola Kate, bienvenida. Buenas tardes, Hola. noches. Saludos a todos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. ¿Qué tal todo, Kate? ¿Todo bien? Gracias por ese tap tap.
Hoy Raúl me dijo que no venía. Andaba en la playa. Ah, mira, qué bueno. Y ya empezó un poquito el calor, ya se puede ir. Aprovechando que se fue la calima, desde el lunes con calima. ¿Dónde? En Canarias, ¿no? Sí, Sí. Pero todavía el tiempo estaba malo por allá. Vi las noticias. Mucha brisa. desde mucho ayer el viento. sol ha estado genial. Ah, qué bueno. Uf, que pereza la calima. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. No, y que te ensucia todo. Te ensucia las paredes. Te ensucia el coche, todo. El coche está en naranja y es azul, jajaja. Sí, es así. Dime cuando es blanco. Y queda anaranjado. Y la calima siempre viene un día después que lavaste el carro. El coche. Diana, gracias por seguirme. Bienvenida al directo. Aquí hacemos piñatas. Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. Hoy toca Mario. Sí, hoy toca Mario. Y mañana va a tocar Steve. Gracias por ese tap tap. Ayer fue el Simba que está dando ahí vuelta. Pareces una reina estijaja. Gracias Es una por ese reina. tap tap. Es la reina de su colacao. Gracias por ese tap tap. La reina de colacao. Gracias por ese tap tap. Ersatón, gracias por los likes. Gracias por ese tap tap. Esto lo Gracias hago con por mucho ese cariño. tap tap. Todo es hecho a mano. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Jaja, mi hijo repite gracias por ese tap tap. Que empiece el tap tap, mi hermano. Gracias por Gracias ese por tap tap. seguirme. Gracias, Miguel. Bienvenido, Gracias Miguel. por ese tap tap. Gracias por acompañarme un rato mientras Vas trabajo. a soñar con el tac-tac. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Santana Glow, gracias por seguirme. Gracias por ese tap tap. 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 Si te gusta lo que Gracias ves, por ese puedes tap seguirme tap. por aquí. Gracias por ese tap tap. 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 Siempre es un gusto compartir un poco del Gracias proceso. por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Mira, Erzatón llegó el primero. Gracias por ese tap tap. Mira, llevamos 10.000K en total. Gracias por ese tap tap. 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 Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Gracias por ese tap tap. 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 Quien tenga 2 garamas base que envía cuchurrifletito. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Una piñata con muchos toques personales. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. 13.000K. Miguel va de primero, 2.900. Esti, 1.800. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Llevamos 20 Gracias minutos. por ese tap tap. 20 minutos de live. Gracias por ese tap tap. Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Gracias por ese tap tap. Te veo desde Tarragona, bro. Ah, qué bueno, yo estoy acá en Málaga. Gracias por ese tap tap. En Málaga, Andalucía. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Miguel ya va a sacar a Han. Lleva 4.000, le falta. Gracias por ese tap tap. Tarragona nos ve Miguel. Gracias por ese tap tap. Aquí en Málaga estamos en 23 grados ahorita. Gracias por Bueno, ese aquí tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias Aquí por ese seguimos tap creando, tap. con calma y buena vibra. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Viene Han. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap Este tap. es solo uno de los muchos diseños que hago. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. Gracias, Miguel. 5000 likes. El primer Han del día, de la noche. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Intentaré hacer 7 más si puedo. Jeje, muy bien, Miguel. Gracias. Los tap tap siempre ayudan Gracias a que por llegue más ese gente a tap la tap. red. Responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. 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 Aquí y aquí. Aquí y aquí. ¿Que estás en tu casa o la faena, bro? Es lo mismo. Yo trabajo en mi casa. Gracias por ese tap tap. Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Ok. Gracias por ese tap tap. Aquí trabajando siempre desde la casa. Snowy, gracias por los likes. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Estoy aquí dándole a las Gracias por piñatas. ese tap Gracias tap. por pasar. Espero que vendas muchas piñatas, corazón. Gracias por Muchas ese tap gracias, tap. Miguel. Gracias por ese tap tap. Gracias a Dios se vende. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Que le den por culo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Se pueden decir Si palabrotas. tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. No, aquí no se pueden decir palabrotas. Gracias por ese tap tap. Así que adiós. Bloqueado por palabrota. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Bien hecho, bro. Gracias por ese tap tap. Sí, es que aquí no va a hacer todo eso. Y lo bloqueé yo porque este no lo vio. Esto lo hago con mucho cariño. Todo Si es no, hecho lo a mismo mano. a este lo hubiera bloqueado. Aquí se respeta o fuera. Exactamente. Gracias por ese tap tap. No. Te perdiste de bloquear uno este. Gracias por ese tap tap. Tú ahora nada más estás pendiente de Colacao. Ya no quieres trabajar. Gracias por ese tap tap. Todo es Colacao, todo es Colacao. Todo el tiempo con Colacao. Gracias por ese tap tap. Estaba con los tap tap. Gracias por ese Yo tap pensaba tap. que estabas con... Al fin me siento en casa junto a Esti. Ya no estaré solito. Hango lo hizo posible. Yo pensaba que estabas con ese Gracias señor. por ese tap tap. Yo pensaba que estabas con Colacao. Estabas era concentrado. Gracias por ese tap tap. Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. No pasa nada. Gracias por ese tap tap. Yo mimito le di matarile. Gracias por ese tap tap. Yo no digo palabrotas, va a venir otro a decirlas. No se puede. Y que venimos a pasarla bien, no a estar con tonterías. Tú sigue trabajando que nosotros hacemos Gracias tap por tap, ese tap corazón. tap. Gracias, gracias. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por Siempre ese es un tap gusto tap. compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. 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 Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Gracias por ese tap tap. 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 Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Este trabajo requiere Gracias, paciencia, chicos, pero por lo los disfruto tap-tap. mucho. Llevamos 28.000 likes. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Y llevamos 40 minutos de live. Gracias por ese tap tap. La piñatica de Mario es muy rápida de hacer. Gracias por ese tap tap. No es complicado. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Puedes comentar desde Gracias dónde por me ese estás tap viendo. tap. Miguel, tu segundo handle del día, 10.000 likes. Muchas gracias, Miguel. Gracias por ese tap tap. Miguel va como un cohete. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Se me escapa. Esti cuando me Gracias ve ya por para de ese hacer tap tap. No, no para. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. El emulador de TapTap, eso es lo bueno. Ah, pero ten cuidado, porque eso lo detecta el TikTok. Gracias por ese tap tap. Eso es trampa. Claro. Gracias por ese tap tap. Si lo pones en 250 en toque no lo detecta. No, mira. Es que ya hemos visto aquí mismo que han bloqueado gente así. Por eso te lo digo. Pues a mí no. Gracias por ese tap tap. Ya te sabes el truco ya entonces. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Y ya he estado en varios luces tuyos. Sí, sí, lo sé. Gracias por ese tap tap. 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 Jere Pro, gracias por seguirme. Bienvenido al directo. Este es solo uno de los Gracias muchos por ese diseños tap que hago. tap. Mucha gente lo hace y lo enseña por TikTok con sus otros móviles.
Ya. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap A tap. veces tardo en responder, pero estoy pendiente. @Esti, ¿de qué te ríes? Gracias por ese tap tap. Este siempre se ríe porque este es feliz. Gracias por ese tap tap. Yo soy feliz. Gracias por feliz. ese tap tap. Y más feliz desde que encontró el amor. Gracias por ese tap tap. El amor, el amor. @Esti. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. 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 Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Gracias por ese tap tap. Decir 3, 2, 1. Ya casi, ya casi. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. ¿Cómo es que? Tres, dos. Gracias uno. por ese tap tap. Y llegó Mario. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Llegó. 3, 50 minutos. 1. Mira, Miguel también. Gracias por ese tap tap. Mira, en 50 minutos la carátula este.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. La pequeña. Sí, la pequeña. Una grande no. Gracias por ese tap tap. Grande tengo una aquí fabricada. Gracias por ese tap tap. Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. Arroba Gracias Esti por Cállate. ese tap tap. El honor, por favor. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ahora lo ves, ahora no lo ves. Gracias por ese tap tap. Ups. Ups. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Otro que se fue, jaja. Para que sea serio y se organice. Yosan, gracias por seguirme. Bienvenido al directo. Aquí ni malas palabras ni falta de respeto. Gracias por ese Esto tap lo hago tap. con mucho cariño. Todo es hecho a mano. Aquí es el mundo de Hangou. Y el mundo de Hangou es un mundo en armonía. Donde la gente se divierte. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Donde los sueños son posibles y donde nació Colacao. Colacao. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese Bien. tap tap. Y donde próximamente tendremos los Es el Mario ahí. Nesquids. Gracias por ese tap tap. Sí. Gracias por ese tap tap. Lilo. Gracias por acompañarme un rato mientras Gracias trabajo. por ese tap tap. El Yoshi Palomitero está arrasando. Sí, va a tener que hacer a Yoshi. Gracias por ese tap tap. Tengo que hacer a Yoshi. La princesa la tengo diseñada, pero Yoshi no. Gracias por ese tap tap. Vamos a tener que hacerlo porque está de moda. Gracias por ese tap tap. 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 No sé muy bien qué es un Si te dinosaurio y gusta un lo que dragón. ves, puedes seguirme por aquí. Ah, Joe, vete, Gracias gracias, por por, ese tap, seguirme. Isan, gracias por los likes. Gracias por ese tap tap. ¿No es una tortuga? Creo que es una tortuga. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Creo que le dio un caparazón. Es la tortuga que Mario pisa, creo.
Gracias por ese tap tap. Una cosa rara. Creo que es una tortuga. Gracias por ese tap tap. Isan, gracias por seguirme. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. 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 Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Hans, Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. gracias Miguel. 15,000 likes. Gracias por ese tap tap. Miguel ya sacó a Han 3 veces hoy. Va como un cohete. Gracias por ese tap tap. Qué susto, no me lo esperaba. Va como un cohete. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Miguel hoy comió espinaca. Gracias por ese tap tap. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Madre mía, le da tiempo a 2 más. Ah, yo creo. A la velocidad que va, por lo menos saca otro. Ya por 15,400, imagínate. Gracias por ese tap tap. 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 Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos regalitos. Gracias, Gracias Esti. por esos regalitos. Gracias por los regalitos, Esti. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos regalitos. Gracias, Esti, por el capibara. Gracias por esos regalitos.
por ese montón de rosas, Gracias por ese tap tap. Gracias por esos regalitos. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos regalitos. El mundo de Hango se llena de regalitos. Gracias por ese tap tap. Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Gracias por esos regalitos. Gracias por esos creepers, Gracias un por montón ese de tap regalos. tap. Qué montón de Gracias regalos. por ese tap tap. Yo no sé dónde voy a guardar tantos regalos. No lo sé, no lo sé. Gracias, Gracias por ese tap tap. Llevamos 1 hora con 2 minutos. Gracias por ese Está tap prendido tap. este live. Este live está encendido. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por el apoyo, de Gracias verdad se por ese aprecia tap tap. bastante. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Vamos a ver si este poquito de rojo me alcanza. Si no, a picar. Picamos un poquito. Gracias por ese tap tap. 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 Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Gracias por ese tap tap. Pollito con alioli. Gracias por seguirme. Bienvenido al directo. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias Este por es ese solo tap uno de los tap. muchos diseños que hago. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese tap tap.
Gracias chicos por los tap. Gracias por ese tap. Llevamos 48.000K. A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap. Y eso que esta es rapidita. Gracias por ese tap. Sí, esta es muy rápida. En hora y 20 Gracias minutos por se ese termina. tap. 1 hora y 30. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap. Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap. 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 Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap. Doble hand. Gracias por ese tap. Mira, pues sí, vienen los dos. Y llegó a los 20. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias, Miguel. Gracias por ese tap. Gracias. Cuarto hand de Miguel. el día Gracias de por hoy. ese tap. Impresionante. Estoy aquí Gracias dándole por a las ese piñatas. tap, tap. Gracias por pasar. 4 hand en 1 hora. Tú me motivas mucho, bro. Jeje. Gracias, Miguel. Me alegra saberlo. Hay gente que le gusta mucho esto. Muchos se relajan. Gracias por ese tap. A mí me relaja mucho. A mí también. Y a este también. Sí.
por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. 5000 likes. Gracias por esos 5000 likes, Han. Gracias, Esti, eres enorme. Cada vez más sexy el Han. @Miquel, gracias. Sí. Gracias por ese tap tap. Vamos a ver qué más les agregamos a ese Han. Esto lo hago con mucho cariño, todo es hecho a mano. Un día va a ver como Hulk y quitarse la camisa, jijiji. No, no puede. No puede porque después TikTok me dice que es un contenido que no sé qué y me bloquean el porque live. hay niños. No, por TikTok. Porque son tan tontos que yo creo que hasta por eso. Cada vez que voy a ser colocado es un lío. Pero yo creo que eso es por la gente gafa que se Gracias pone por ese tap tap. a denunciar. Ay, sí. Madre mía. Si TikTok está muy chico. Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. Gracias por ese tap tap. Adiós y besos. Adiós, Miguel, gracias por pasar. Y por el apoyo. Y aquí termino en unos... Buenas noches. Aquí termino en unos 10 minutos más o menos. Descansa. De nada. Gracias. corazón. Gracias, igual tú. Gracias por ese tap tap. Si te Gracias gusta lo por que ese ves, tap puedes tap. seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Si
Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Gracias por ese tap tap. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias, Esti. Puedes comentar desde dónde lo estás viendo. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. No, mira, no se aguanta. Bueno, la dejamos de ladito. Terminada. Hola, Amin. Volví. Y aquí ya terminando la piñatica ya. Terminando no, ya terminado. Habemos piñata terminada. Dameli, gracias por seguirme, bienvenido al live. ¿Vine tarde? Acabo de Gracias por terminar. ese tap tap. Acabo de terminar ahorita, ya tengo 1 hora Este es solo con uno de los 24 muchos diseños minutos que hago. de live. Hice esta de Mario hoy. No se aguanta. Arroba. Barra baja. Amin. Barra baja. Gracias por ese tap tap. J Suber. Olis. Hoy terminamos temprano. Gracias por ese tap tap. Salud. Para la próxima hay que hacer papelitos. Gracias por ese tap tap. A veces tardo en responder, pero Hacemos estoy lo que pendiente. ustedes quieran. Gracias por ese tap tap. Hoy hice las 6 carátulas de Steve y hice a Mario. Ahora mañana hacemos a Steve.
@estigracias. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap Gracias tap. a todos. Dios les bendiga. Feliz noche. Descansen. Gracias por Qué ese bueno tap que tap. estás aquí. Gracias por pasar. todos esos Buenas noches. likes. Descansa, buenas Gracias noches. por Mañana ese nos tap vemos. tap. El Lucien, gracias por esos likes. Mañana hacemos más piñatica. Mañana hacemos a Steve de Minecraft. Gracias por ese tap tap. Dios los bendiga.